Entonces, en esta mañana los dejo con don Eric Mora y sean bienvenidos. Buenos días, espero que se encuentre muy bien. Ahí están preguntando, ¿le puedes poner ahí apagar el audio? Listo. Este, Les decía que buenos días, espero que se pasen, que estén súper bien y que ojalá podamos pasar un rato interesante hablando sobre este tema que es tan relevante y más en un contexto como el actual en el que cada vez el nivel de competitividad que requerimos como empresas es mucho más fuerte, cada vez nos exige más el mercado y tenemos que buscar nuevas formas de tener conexión con otros mercados, con otros clientes. Me preguntan si este chat es solamente video o audio. Lo hacemos solamente audio. Yo en un par de ocasiones enciendo la cámara nada más para que le pongan un rostro a la voz, que me parece que también es sensato. Voy a hacerlo de una vez para que nos conozcamos, por si me dejan en algún momento. Mi nombre es Eric Mora, tengo la dicha de dar cursos en esta plataforma, lo cual me parece súper interesante, pues nos permite llegar a un montón de gente, pero casi siempre lo hacemos con audio para que el ancho de banda pues no se dañe y que todos puedan recibir una buena información en términos de datos. Hoy vamos a hablar sobre encadenamientos productivos. Tenemos básicamente hasta las 10:30 y por lo tanto pues es necesario ser muy buenos en el uso del tiempo. Vamos a hacer un par de recesos, bueno, un par de espacios de preguntas, uno a mitad del camino y el otro al final, a las 10:20 más o menos. Sin embargo, tal y como les digo en otros espacios, sí es importante que ustedes puedan saber que tienen la posibilidad de hacer preguntas durante, durante la charla. Esas dudas van a quedar ahí en el chat y eso nos permite a nosotros poder darles después un seguimiento, ¿verdad? Entonces, pueden ir haciéndolas ahí para que vayan quedando, no se pierdan un poco el hilo del asunto y es importante pues también que tengamos esa facilidad, ¿verdad? Igual va a haber un espacio específicamente para preguntas, pero vamos a arrancar para no demorar mucho. Lo primero que hay que entender sobre el tema de encadenamientos productivos es que es un tipo de negocio que no es el usual para muchas de las empresas. Muchas de las empresas tienen negocios que son de negocio a persona, ¿verdad? Aquí estamos hablando de algo que se llama B2B, que es de negocio a negocio. Y eso significa por sí mismo una serie de consideraciones sumamente relevantes en virtud, por un lado, de cómo tienen que desarrollarse los procesos de negociación y de generación de propuesta de valor, y por otro lado, eh, implica de forma clara que nosotros podamos tener un acercamiento distinto y un cuidado adicional también distinto. Y eso es básicamente que tenemos que tratar de pensar en que si tenemos un negocio en el que nuestro principal cliente es otro negocio, tenemos un alto riesgo. Y esas son las cosas que les quiero comentar desde el inicio, por eso puse esta imagen aquí. Vamos a aprender hoy cómo hacer negocios con empresas, pero no podemos, si nos va bien, conseguimos un gran contrato con una gran empresa, no podemos quedarnos solamente con esa. Tenemos que buscar otras empresas, porque uno de los mayores riesgos que pasan en la industria es que cuando ponemos, ver, hay hace un refrán que dice que si uno pone todos los huevos en la misma canasta, pues parece no ser tan inteligente. Muchas veces se usa esa analogía para hablar de inversiones, pero en realidad también a la hora de tener clientes o desarrollar negocios, el tener solamente un negocio con un solo cliente es pues bastante riesgoso. Tengan eso en cuenta para todos los que quieran desarrollar en la línea de negocios B2B. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta hora y media? Que yo espero que en serio disfruten muchísimo, que la pasen súper bien.
porque yo estoy seguro que si ustedes pasan un momento ameno, pues vamos a aprender mucho más. La otra consideración es que, vean, una de las cosas que los empresarios tienen que hacer es tomarse el tiempo para informarse y para formarse. Por eso es que es tan importante esta ventana que nos da BN Pymes para poder compartir con ustedes conocimientos. Pero traten de estar presentes en este momento aquí, y eso significa estar presentes en cuerpo y en alma, ¿verdad? Es decir, estén en esto, estén pensando en esto, estén prestando atención, porque a veces, muchas ocasiones, yo veo que la gente está como conectado en esto, pero está pensando en un montón de problemas que tiene que hacer, o que están pensando en la reunión que tengo a las 11 de la mañana, y al final no está en ninguna cosa ni nada. Entonces, tratemos de estar presentes. Hoy vamos a ver un poco de la cadena de valor. Ese es el punto de partida. Cuando hablamos de encadenamientos productivos, hablamos de cadena de valor o cadena de producción. Ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a ver un poco sobre eso. Lo segundo que vamos a hacer es cómo generar propuestas de valor y cómo esa propuesta de valor se puede integrar a las cadenas de valor. ¿Ok? Después vamos a hacer un receso para que puedan hacer preguntas, o por lo menos para contestar las que van quedando ahí en el chat. Después vamos a ver algunos elementos generales para acuerdos comerciales, procesos de mejora y algunas preguntas. Y muy importante, necesitamos que al final, antes de retirarse de la plataforma, que completen una evaluación. Esas evaluaciones son sumamente importantes para nosotros porque nos permiten poder saber en qué debemos mejorar con ustedes. Y eso es básicamente un negocio B2B. Uno tiene que estar totalmente abierto a escuchar cuáles son las necesidades y en qué estamos fallando con nuestro cliente para que al final de cuentas podamos mejorar nuestro servicio. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con qué es una cadena de valor. Una cadena de valor básicamente son todas aquellas actividades que se generan en una empresa para generar un bien o un servicio, o para transformar un bien o un servicio, o para generarle valor a un bien o un servicio. Dentro de esa cadena de valor que todas las empresas, no importa, yo ahí vi una empresa que, bueno, una muchacha que era psicóloga, vi a alguien que tenía productos de limpieza y vi a alguien que vendía equipo de compra. Esos son los que recuerdo ahorita. No sé si hay alguien más por ahí que me pueda dar, decir de qué otra empresa viene. Pero en esos tres y en prácticamente todas las demás empresas e industrias vamos a encontrar que existe una cadena de valor. Y esa cadena de valor está compuesta, un taller de motos también tiene una propuesta, una cadena de valor. ¿Cómo vamos a trabajar la cadena de valor y por qué es tan importante? Las cadenas de valor tienen dos elementos importantes. El primero son todas las actividades que se llaman actividades secundarias o actividades de soporte. Son actividades, eso es muy importante, son actividades que no están relacionadas directamente con el bien o con el servicio. Por ejemplo, Yoconda dice, yo tengo una empresa de comunicación corporativa y coaching. Bueno, de repente Yoconda, de fijo, y más ahora con la entrada en vigencia del impuesto de las ventas, que es importantísimo, el martes se publicó el reglamento, entonces, si alguien llevó una capacitación previo el martes, deberían de revisar nuevamente el reglamento que se publicó, porque hay algunas modificaciones importantes. Pero les decía que Yoconda tiene de fijo que llevar la contabilidad. Ahora, nosotros no podemos observar el asiento contable, la elaboración de la factura en el servicio que Yoconda le está dando a alguien de coaching. Ni tampoco estamos viendo cómo una motocicleta, tiene la factura que se hizo por la compra de servicios. ¿Por qué? Porque las actividades secundarias no tienen relación directamente con el bien o con el servicio que estamos brindando. ¿Ok? ¿Por qué eso es tan importante? Porque tenemos que identificar en cuáles áreas nosotros podemos generar valor para las empresas y en qué áreas nosotros debemos entrar y bajo qué perspectivas. Por lo regular, eso es no podría decir casi que una máxima. Las empresas comienzan a generar encadenamientos productivos por lo general en las actividades de soporte o las actividades secundarias. Por eso es que hay muchísimas empresas
que en lugar de tener a un desarrollador de software o a un desarrollador de aplicaciones móviles o a un desarrollador de página web, en lugar de tener a alguien in-house que haga eso, lo que hace es que lo subcontrata. Bueno, esto que les estoy hablando yo de cambios productivos es básicamente eso. Es como yo, como empresa, puedo generarle valor a alguien dentro de su cadena de valor. Las empresas por lo regular, les decía, lo que tercerizan primero son las actividades secundarias o de soporte. Y la otra parte de la cadena de valor son las actividades primarias. Y esas actividades primarias son todas aquellas que sí tienen relación directa con el producto o el servicio. Es decir, en el caso de la motocicleta, vamos a tener una logística de entrada que son todos aquellos procesos en los que se ingresa al taller todas las partes de motocicleta. Después de eso va a estar el proceso de operaciones en donde hace la revisión de la moto, donde se identifica si la moto ocupa una parte o la otra. Después hay una logística de salida para ese producto, que es la moto mejorada. Después se tienen que hacer actividades de marketing y ventas para poder conseguir más clientes. Y finalmente, una de las cosas que también tenemos que hacer es dar servicios postventa. ¿Ok? Esa es, en general, un mapeo de actividades primarias. Este ejemplo que yo les puse aquí es el ejemplo más genérico en temas de cadena de valor. Sin embargo, uno puede identificar una cadena de valor que tiene muchísimas más partes, tanto en actividades secundarias como en actividades primarias. Y eso también es importantísimo que lo tengamos claro. ¿Verdad? Hay esos dos grandes tipos de actividades y nosotros lo que tenemos que identificar es cómo nosotros generamos valor. Esa generación de valor que nosotros podemos hacer está directamente relacionada con la importancia que le da una empresa a esa parte en particular de su cadena de valor. Por ejemplo, todos saben que ahora está esto de moda de las empresas que hacen entrega de comidas, ¿verdad? Y que no contratan gente, para no decir nombres, ¿verdad? Hay cadenas de restaurantes que tenían dentro de sus actividades primarias la parte de la entrega de los productos, ¿verdad? Que es el muchacho que va en la motocicleta a entregar la comida. Bueno, esa actividad, que es una actividad primaria, muchas empresas están decidiendo no hacerlas ellas directamente, sino que lo que están planteando es que otra persona, otra institución, otra empresa lo realice. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Es acaso que la empresa grande, que la gran transnacional, no puede hacer el servicio de entrega? Claro que podría hacerlo, pero ¿por qué decide no hacerlo? Ese es el tema, ¿por qué decide no hacerlo? Porque es consciente de que no puede lograr una economía a escala, porque es consciente de que ese no es su core de negocio principal y porque es consciente de que si lo hace él probablemente tenga un costo, no necesariamente un costo monetario, sino un costo de oportunidad muy alto. Es decir, si yo solamente tengo, y uno lo puede ver desde las empresas pequeñas, ¿verdad? Si yo solamente soy el empresario y yo soy el que hago todo, yo tengo 8 horas para trabajar. Bueno, cuando uno es un empresario siempre trabaja más de 8 horas, pero digámosle que tengo 8 horas de trabajar. Usted tiene que decidir qué hace. Si lleva la contabilidad o si vende. Usted tiene que decidir si usted se dedica a vender o si se dedica a dar soporte al servicio que está brindando. No porque usted no pueda llevar la contabilidad, no porque usted no pueda dar el servicio de postventa, no porque usted no pueda entregar el producto, no. Es porque hacer cualquiera de esas cosas significa que usted está renunciando a hacer otras actividades en las que probablemente pueda ser mucho más rentable. Esta lógica es una lógica global, no estamos hablando de Costa Rica. Muchas de las empresas que se están instalando en Costa Rica, y ustedes, aquí vamos a hablar de grandes transnacionales que tienen call center, que son call center en los que dan servicio al cliente, pero no son necesariamente call center de la propia empresa, sino que son
centros de llamadas que estas grandes corporaciones contratan para que les den el soporte a sus clientes. Dicho esto, nosotros tenemos que pensar en que las empresas cuando dan pie, cuando nos dan una oportunidad para poder vincularnos con ellas, para poder encadenarnos con ellas, ¿qué es lo que están esperando? Están esperando obtener un beneficio. Y ese beneficio, que sí es económico, es un beneficio económico tangible, ese es el que justifica cualquier acuerdo que nosotros podamos llegar. Y este tipo de cosas se van a realizar de acuerdo a esta matriz que está ahí, que básicamente lo que nos dice es cuando las empresas están buscando necesidades de mejorar el servicio o cuando están buscando rentabilidades. Y lo que encontramos es que las empresas pueden tener una baja necesidad de servicio y tener una baja rentabilidad, y ahí lo que nosotros tenemos que generarles son el desarrollar paquetes de servicios con valor agregado. ¿Ok? Eso es lo que se busca en esta etapa. También eso mismo se va a buscar cuando las empresas tienen una necesidad de servicio alta y una rentabilidad alta. Pero cuando las empresas están buscando, que es donde más se pueden generar incrementos productivos, es cuando las empresas quieren disminuir, no es tanto pesando tan importante la rentabilidad, pero sí el servicio, es cuando nosotros estamos logrando o estamos buscando que haya un enfoque en la reducción de costos. Y el último es cuando nosotros queremos ampliar o mantener el negocio haciendo estrategias de largo plazo. ¿Cómo se come esto? Pues es básicamente cómo nuestra empresa puede generar una propuesta de valor que le permita a las empresas o reducir sus costos o generar en el largo plazo un mejoramiento de su producción. Por ejemplo, si yo soy una empresa que tiene guardas, por ejemplo, servicio de guardia, entonces yo como empresa sé que le puedo vender al Banco Nacional el servicio de la seguridad si yo al banco le puedo dar una reducción en los costos. Y esa reducción en los costos puede ser porque como el banco no es experto en seguridad, entonces tendría que contratar a una gran cantidad de personas para que trabajen en algo que no le está generando necesariamente rentabilidad al banco. Probablemente se cometan muchos errores. Y entonces el banco tiene que llegar y decir, ah, no, mira, yo lo que necesito más bien es sacar esto a concurso para que alguien más lo haga. Si ustedes se dan cuenta, nuestra empresa Modifica es una empresa que se encadenó productivamente con el banco. Y ahí donde uno dice, el Banco Nacional, con la cantidad de recursos que tiene, con el tamaño que tiene, siendo el banco más grande de Centroamérica, es factible que pueda tener un staff de profesores para que den los cursos. Por supuesto que sí lo podría hacer. ¿Por qué no lo hace? Porque no es su core de negocio. Porque no es una actividad en la que ellos necesariamente vayan a ser buenos. Pero sobre todo, porque si ellos lo hacen, van a comenzar a cometer probablemente errores, van a probablemente comenzar a descuidar parte de su negocio principal. Y entonces lo que tienen que decir es, esta parte en la que no soy experto, esta parte en la que yo puedo realmente apalancarme con el conocimiento de alguien más, lo voy a hacer tercerizando ese servicio, porque me sale mucho más barato contratar a Modifica que hacerlo yo directamente. Pero también hay estrategias de largo plazo que nos permiten ampliar o mantener un negocio. Por ejemplo, esto uno lo ve mucho con las empresas que tienen cadenas de tiendas o cadenas de locales comerciales. Estas empresas, muchas de estas empresas, aunque ustedes no lo crean, son empresas que tienen un gran capital y podrían construir edificios en donde quisieran, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque prefieren alquilar. La posibilidad de alquilar un inmueble les facilita a estas empresas generar un crecimiento exponencial en sus negocios
porque se están apalancando, están utilizando un bien que tiene un tercero. Y por eso es que lo hacen. No necesariamente lo hacen porque sea más barato. Probablemente construir un edificio sea más barato, pero tiene muchos más riesgos relacionados. Para ellos puede ser mucho más ventajoso comenzar en un lugar alquilado que después eventualmente podrían quitarlo sin que signifique una mayor pérdida en sus capitales. Esa es una forma también en la que podemos apalancarnos. Pero en el caso de ustedes, y creo que en algunos otros espacios hemos tenido la oportunidad de compartir algo, que en este caso también se aplica, y es no el Canvas, que es una de las herramientas que a mí más me gusta conversar con la gente, sino el lienzo propuesta de valor. Es decir, cómo logramos entender cómo nuestra empresa puede vincularse en alguna de estas partes de la cadena de valor, ya sea en las actividades de soporte o en las actividades primarias, para generarle valor a las empresas que están trabajando con ellas. Y esto se puede hacer solamente si conocemos, y yo les digo siempre a la gente, si hacemos un ejercicio que tiene dos niveles de complejidad importantes. El primer nivel de complejidad es técnico y tiene que ver con cómo utilizamos la herramienta. Pero eso es un problema o un riesgo que es fácilmente solventable porque precisamente hoy lo vamos a ver. Y usted también puede después ilustrarse o podemos eventualmente establecer mecanismos para que usted pueda aprender a utilizar a la perfección esta herramienta. Y el segundo problema, la segunda cosa que es complicada, que esa sí es más complicada, es hacerle ver a usted, Eduardo, a usted, Juanita, a usted, Yoconda, Rosalía, Paola, a todos los que están en este momento aquí, hacerles ver a ustedes que su negocio no existe. Entonces alguien me dice, ¿cómo que mi negocio no existe? Sí. Una clave para que este ejercicio pueda funcionar es que usted deje el amor que le tiene y la pasión. Y yo sé que eso es complicado porque yo también soy un emprendedor que vivo enamorado de mis emprendimientos y sueño con ellos y vivo, ¿verdad? En una intensidad que solamente nosotros los emprendedores entendemos. Pero es necesario hacerlo porque tenemos que comenzar a centrar toda nuestra atención y todas nuestras energías en pensar en función de cómo logramos entender los problemas que hoy tiene nuestro cliente. Esto es fundamental para poder desarrollar esta herramienta que se llama propuesta de valor. Y a mí me gusta ver este ejemplo de la propuesta de valor con la cadena de valor porque nos permite entender quizás con una gran claridad a qué se refiere la propuesta de valor. Habíamos dicho nosotros que nosotros tenemos una cadena de valor en la que, por ejemplo, uno podría identificar que en la gestión del recurso humano, las empresas tienen una gran necesidad de contar con servicios de psicología para sus colaboradores. Estos servicios de psicología, de atención de crisis, de manejo de estrés, de desarrollo de habilidades blandas, por supuesto que una empresa grande podría desarrollarlo, podría contratar in-house a una persona para que se encargue de todo esto. Pero nuevamente, no lo va a hacer porque no es su core de negocio y es meterse en algunas actividades que no son buenas. Bueno, esta empresa podría decidir contratar a una persona o a una empresa para que le den los servicios de psicología a todos sus empleados. Cuando identificamos eso, que es el primer paso, identificar en qué parte de una cadena de valor se encuentra nuestra empresa, nuestro servicio dentro de otra empresa. Va de nuevo. Si yo quiero venderle servicios al Banco Nacional de Capacitación, debo entender en qué parte de la cadena de valor del Banco Nacional se encuentran los servicios de acompañamiento para los clientes. Probablemente eso va a ser las actividades
primarias de servicio al cliente. Entonces, una vez que yo identifico eso, lo que tengo que preguntarme es, hoy, si el Banco Nacional quiere dar capacitaciones, ¿cuáles son las mayores complicaciones, cuáles son los mayores problemas que enfrenta el banco? El banco podría y eso es importante, no es que ustedes tienen que hacer la respuesta a esa interrogante. Ustedes tienen que irse a la calle, tienen que conocer, tienen que preguntarle ojalá a gente que esté cercana a su cliente. Yo la otra vez, hablando de este mismo tema con unos estudiantes de la universidad, les decía que nosotros tenemos que entender que si nuestro producto o servicio se encuentra en un eslabón de la cadena de valor que tiene que ver con la logística de entrada de una bodega, una de las cosas que yo debería hacer o procurar hacer es preguntarle a las personas que trabajan como bodegueros en otras empresas similares que yo pueda contactar, preguntarles cuáles son todos los problemas que ellos perciben en un servicio como el que yo estoy haciendo. Voy a utilizar un ejemplo. Si yo soy una empresa que se encarga de entregar pedidos para paquetería, para una empresa en particular, quiero que sea una empresa en particular la entrega de pedidos, sería muy interesante comenzar a hablar con personas que se encargan del manejo de entregas o de logística de entregas o de bodegas de otras empresas similares, para que esas personas me digan cuáles son todas las broncas, cuáles son todos los problemas que tienen ellos cuando hacen las entregas de los productos. Puede ser, y aquí voy a dar algunos ejemplos de qué podría pasar, y quizás son ejemplos que no son tan irreales porque en algún momento me tocó hacer un análisis parecido en esa cadena de valor, en esa parte de la cadena de valor. La gente encargada de las bodegas nos decían, es que un problema que siempre pasa es que la gente viene a recoger los pedidos a la hora del almuerzo. Entonces, uno está almorzando y eso es un broncón porque entonces ya uno tiene que dejar de almorzar porque llegó el encargado de las entregas, entonces uno tiene que dejar todo tirado para ir a buscarlo. Ah, en serio, sí. ¿Qué otras cosas? Que la gente, vean qué cosa más interesante, me decían, que las personas que vienen a hacer el retiro de paquetes a veces vienen en moto. Entonces, cuando está lloviendo, llegan con la capa empapada y mojan todo el piso. Y la otra vez, un amigo, no sé qué, de aquí de la bodega se cayó. Vean que son cosas que son muy sutiles, pero que van sumando y van sumando dentro de las frustraciones que tienen las personas cuando reciben un servicio o cuando hacen una operación. Puede ser que en el caso del Banco Nacional, si yo le pregunto cuáles son los problemas, los dolores de cabeza que tienen ustedes por contratar gente que dé capacitaciones in-house, o sea, que sea de la misma empresa, probablemente me diga, es que si yo contrato a una persona para que dé las capacitaciones, tengo que estar dándole un control a esa persona, tengo que estar, bueno, tengo que estar gestionando lo de los permisos, va a tener que sacarle vacaciones, voy a tener que incluir en un gasto del uniforme, la persona va a tener que estar aquí probablemente en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero solamente vamos a dar capacitaciones una vez por semana y una capacitación de hora y media. Entonces, ¿qué pongo a hacer a la persona el resto del tiempo? Es que si contrato a alguien, hago una entrevista y todo bien, pero después por alguna razón se desmotiva o por alguna razón de allá no le gusta dar capacitaciones, entonces tengo que volver a comenzar otra vez otro proceso de reclutamiento para saber si puedo traer a otra persona aquí y eso es un costo muy elevado. Entonces, modifica, entiende esas frustraciones y dice, ¿sabe qué? Para que usted no tenga problemas con la contratación de personal, para que usted no tenga los problemas de que tal vez el capacitador no pudo venir ese día al trabajo o el capacitador
sencillamente no conocía de un tema en particular o lo tenés pegado un día entero sin hacer nada, mejor yo me encargo de conseguir a los capacitadores. Yo soy experto en esta área en particular con la cual yo le puedo ayudar para que usted no tenga ninguno de esos problemas. Esta parte es fundamental. Si ustedes ven en el dibujito que tenemos ahí, a mano izquierda de su pantalla hay un cuadro. En ese cuadro, en el centro, hay una cajita que parece un regalo. Esa es su propuesta de valor. Su propuesta de valor no es el producto o servicio que usted está creando. Su propuesta de valor es cómo ese producto o servicio que usted ofrece genera una disminución en los dolores que tiene actualmente el cliente. Entonces, si yo soy una empresa que desarrolla los servicios de comunicación corporativa, o si soy una empresa que da servicios de reparación de motocicletas, yo debería estar haciendo hoy un mapeo intensivo de todas las empresas que tienen de forma interna la necesidad de poder reparar motocicletas. Y una vez que las identifico, voy a pensar en todos los problemas que tiene esta empresa, en la forma en la que están solucionando el tema de las motocicletas actualmente. Y voy a pensar también, que eso es muy importante, voy a pensar también en cómo yo puedo darle una respuesta a estas necesidades. Pero les decía que el mayor reto no es conocer la herramienta en realidad es bastante sencilla. El problema es que muchas veces cuando hacemos esos tipos de ejercicios, yo le digo a la gente que tienen que ir a la calle y tienen que preguntarle a sus clientes o a su perfil de cliente, más que a sus clientes. Ahorita les voy a decir por qué es tan importante esta cosa de no preguntarle a sus clientes, sino preguntarle a su segmento de clientes. Preguntarle a su segmento de clientes qué es lo que le duele y no estar en una actitud de que la persona me diga, es que los profesores que contratamos aquí directamente, en cuestión de un par de años se desactualizaron y no tenían ningún incentivo para seguir motivándose y seguir capacitándose. Entonces yo no voy a llegar de primera entrada a decirle, hey, mira banco, ¿sabe qué? Yo sí le puedo conseguir a alguien, a usted que tenés... No, no, no. Usted sigue escuchando y tiene que especializarse y tiene que entender a profundidad qué tan grave, de qué dimensión es el problema que tiene el banco a la hora de contratar personas para que den capacitaciones. Si ustedes logran entender esas dinámicas de funcionamiento, ustedes van a poder desarrollar una propuesta de valor que sea lo suficientemente buena para que cualquier empresa los quiera contratar. Eso es fundamental a la hora de hacer un encadenamiento productivo. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? ¿Y por qué es que los gobiernos, o más bien, por qué es que el Estado no puede hacer o no es tan factible que se puedan generar los clústeres de los que tanto se hablan en algunas ocasiones? ¿Por qué es tan complicado generar los encadenamientos productivos que se esperan que se puedan generar? ¿Por qué es tan complicado? Porque las empresas están ofreciendo productos o servicios que a las empresas transnacionales, principalmente, no les es importante. ¿Por qué si una empresa se encarga de dar servicios de call center para otras empresas internacionales, qué le va a interesar a esa empresa recibir una propuesta de valor de una capacitación o de una atención que dé una psicóloga en el tema de manejo de separaciones o crianza afectiva? No le interesa en nada. A esta empresa lo que más le duele en el tema psicología probablemente sea el manejo del estrés, probablemente sea la fidelización de sus clientes internos,
Entonces, yo debería entender perfectamente eso para poder sentarme con esta empresa y hacer una propuesta que le genere valor a ellos en las frustraciones que están teniendo actualmente. Si nosotros no logramos entender esa lógica de funcionamiento, va a ser muy difícil que nosotros podamos venderle a alguien un producto o un servicio, y más si se trata de una empresa. Esas frustraciones, como lo veíamos en el cuadro anterior, pueden ser frustraciones principalmente por un tema de costos. Entonces, ese es uno de los elementos en los que más nosotros podemos lograr eficiencia. Si nosotros trabajamos como empresa en mejorar las estructuras de costo por un tema de economías de escala, por un tema de especialización, nosotros vamos a poder generar propuestas de valor basadas en estructuras de costos. ¿Son las mejores? No. A mí personalmente no me gustan las ventajas competitivas basadas en costos, pero son una alternativa. Y cuando hablamos de encadenarnos productivamente con una empresa grande, son una buena estrategia porque yo puedo ganar poco por unidad, pero estoy vendiendo mucha cantidad de unidades. Y allí es donde obtengo un gran beneficio. Ahora, yo les decía a ustedes que cuando yo tengo que preguntarle a la gente cuáles son sus dolores o cuáles son los beneficios que dan, yo les decía que no es conveniente preguntarle a sus clientes actuales, porque en este país cuesta mucho que la gente le diga a uno lo que no le gusta. Si todo está bien, la gente nos lo va a decir, ¿verdad? La gente nos lo va a decir con toda transparencia. Pero si la cosa anda mal, entonces nosotros eventualmente no vamos a encontrar a gente que sea lo suficientemente directa y honesta consigo mismo como para decirnos que no les gustó algo. Y eso genera un problema. Porque entonces, claro, cuando uno habla con empresarios, los empresarios dicen, ah, no, es que a mí todos mis clientes me dicen que la cosa es maravillosa. Bueno, pero es que tal vez no sea tan maravillosa, pero no te van a decir que está mal. A veces es simplemente por un compromiso. Entonces, nosotros tenemos que entender ese tipo de dinámicas para saber que una persona, un informante, que es el nombre correcto que se utiliza en ese tipo de herramientas, un informante para nuestra empresa no necesariamente es un cliente actual. No necesariamente. Eso no quiere decir que no tengamos que escuchar a nuestro cliente. Son cosas distintas. Pero tenemos que prestar mucha atención a la persona que actualmente no es nuestro cliente y poder identificar en esa persona qué es hoy lo que está significando para ella un gran problema. La gente que desarrolla esta plataforma, que a mí siempre me ha parecido una cosa maravillosa, de Pimenauta, ellos son muy buenos en esto. Y ellos lograron generarle una propuesta de valor al Banco Nacional lo suficientemente buena como para que el Banco Nacional dijera, yo quiero contratarlos a ellos para que me desarrolle toda esta vaina. Y nosotros, Modifica como empresa, estamos constantemente viendo cuáles son las otras ofertas que están en el mercado, preguntándole al Banco Nacional, preguntándole a otras entidades financieras, a otras entidades comerciales que se encargan de dar capacitaciones, cuáles son los dolores que tienen ellos, porque en la medida en la que yo sea experto, y eso es importante, en la medida que yo sea experto en solucionar, ojo, no experto en mi producto o servicio, no es eso, es en la medida en la que yo sea experto en cómo resolver los problemas que tiene un cliente, en esa medida el cliente me va a valorar y en esa medida yo voy a poder negociar con él de una forma más clara y más concisa. Vamos a hacer en este momento un alto. Me parece que están muy calladillos ahí en el chat, no han escrito nada. Dice, o todo está claro, o no hay nada claro. Voy a dar un chancecito, como lo hemos hablado, a las 9:45 para que hagamos un espacio para preguntas. Entonces ahí los que tengan alguna duda pueden escribir.
que no me escuchan. Es que no me escuchan porque no estoy hablando. Estoy esperando a ver si sale alguna otra pregunta. Ahí vi la de Yolanda, pero creo que alguien más está escribiendo otra pregunta. Entonces, no se preocupen, aquí estamos al pendiente. Vamos a ver. Yo siempre digo a la gente, aprovechesen, aprovechesen de mí. No, no, en serio, es que a veces cuando uno hace esas capacitaciones, no, de repente uno puede, no es que uno sepa todo, pero uno ha tenido la oportunidad de conocer muchos negocios, muchos sectores, y uno puede hacer transferencia de conocimiento de empresas de un lado para otro. Pero para eso, un elemento que es fundamental es las preguntas que ustedes puedan tener o esas dudas que puedan tener y que eso nos pueda ayudar a generar conversación. Tengo dos preguntas, voy a contestar primero la de Yoconda. Nuevamente, todavía estamos en el espacio preguntas. Si ustedes tienen una duda, pueden hacerla sin problema. Yoconda nos pregunta que qué técnicas recomiendo para acercarse a nuevos clientes para ofrecer esta propuesta de valor sin ser invasivos. Yo a veces digo a la gente que a mí me da risa porque yo a veces genero más preguntas que respuestas. La primera cosa que a mí me hace reflexionar sobre esta pregunta de Yoconda es, bueno, si es un nuevo cliente, ese es un nuevo cliente que, al que le estamos ofreciendo una propuesta de valor acorde a sus necesidades. Porque si estamos hablando de negocios B2B, a diferencia de negocios B2B, es decir, la diferencia entre un negocio a negocio versus de negocio a persona es que en el negocio a persona las personas son tomadoras de propuestas de valor. En el negocio, es que era muy redundante, voy a decir, en los acuerdos, mejor. En los acuerdos de negocio a persona, de empresa a persona, sí creo que es mejor utilizar empresa que negocio. En los negocios que son de empresa a persona, las personas son tomadoras de propuesta de valor. Es decir, nosotros desarrollamos una propuesta de valor y la lanzamos al mercado, a un segmento de mercado particular, y buscamos que esa propuesta sea lo suficientemente buena como para atraer a muchas personas que estén con una misma estilo de compra y con ciertas características particulares para que les guste esa oferta de valor. En los negocios que son de empresa a empresa, nosotros tenemos que ser mucho más focalizados en cuál va a ser nuestra propuesta de valor. Es decir, Yoconda, lo primero que tenemos que tener claro es si este nuevo cliente realmente ve valor, siente valor en la propuesta que está recibiendo. Por ejemplo, si yo soy una empresa de capacitación y el banco en este momento, el Banco Nacional en este momento ya está haciendo las capacitaciones a través de terceros, mi propuesta de valor para el Banco Nacional puede ser distinta a que si yo le ofrezco este mismo servicio a una empresa de alimentos que quiere hacer capacitación para sus empleados y que tiene a alguien in-house para que dé ese servicio. ¿Por qué? Porque los dolores que tiene el Banco Nacional van a ser distintos a los que tiene la empresa de alimentos. Entonces, la primera cosa, Yoconda, es saber si existe un match real. De hecho, cuando estamos viendo el dibujito del círculo y el cuadrado, hay una línea en medio de ellos dos que se unen. Si ese match existe, si esa unión existe, entonces todo bien y ahí venimos a la segunda parte. Muchas veces yo le digo a la gente que de los que he aprendido en la vida sobre ventas, es que el mejor producto, el mejor mercadeo de un producto es que el producto sea realmente de valor. ¿Cuál es la forma de acercarnos a ellos? Es generando una propuesta de valor que sea lo suficientemente concisa, muy clara, muy valorable, muy estratégica para la empresa, de tal forma que nosotros podamos hacerla llegar a los tomadores de decisión de una forma concreta y rápida. Eso me lleva al segundo elemento, que tiene que ver con a quién estamos presentando nuestra propuesta de valor. Muchas veces las empresas, Yoconda, perciben
el ser muy invasivos, porque nosotros bombardeamos literalmente con información desde todos los puntos de vista. Y entonces le mandamos información a la secretaria, a la secretaria de la secretaria, al asistente de la secretaria, al encargado de las secretarias y hasta el final llegamos donde el dueño. Entonces, claro, por un lado existe una gran cantidad de desgaste que hemos realizado en todo el proceso de transmisión de la propuesta de valor y por otro lado tenemos un gran problema que está relacionado con el esfuerzo que estamos generando y con la lucha que estamos generando dentro de las organizaciones. Entonces, nosotros tenemos que generar una propuesta de valor que sea lo suficientemente concisa, prácticamente para hacer como un elevator pitch, ¿verdad? Un discurso de 1 minuto que nos permita a nosotros hacerle llegar la información más relevante a la persona. La segunda parte de eso tiene que ver con cómo hacer acuerdos comerciales. Entonces, yo creo, Yoconda, que espero que con esta primera introducción y con lo que vamos más adelante te quede claro la duda que tienes. Si no, retomamos al final. La segunda es, vamos a ver, la segunda es, hay que ser parte de la solución y no del problema. Si no damos servicios actualizados, podríamos convertirnos en un ente negativo. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Confucio, hay una frase que a mí me encanta de Confucio que dice que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Uno se puede quedar en la queja o uno puede generar soluciones reales para la gente. Entonces, yo creo que estamos llamados a eso y estamos llamados sobre todo cuando estamos haciendo negocios de empresa a empresa, estamos llamados a reinventarnos constantemente, porque lo que está pasando en el mundo actualmente son cambios cada vez más acelerados y yo personalmente, que ando metido como en este mundo de la innovación, de las cosas que más me preocupa y de las que más estaba hablando, esta semana estuvimos con el Banco Nacional haciendo una gira prácticamente por toda la costa del Pacífico y yo hablaba con la gente y les decía que lo que más me preocupa a mí es que la gente ni siquiera se está dando cuenta de lo que está cambiando el mundo. La gente piensa que el desempleo que tenemos actualmente es sumamente alto por culpa del gobierno, cuando realmente lo que está pasando es que las tecnologías están desplazando mucha de la mano de obra. Y allí es donde nosotros tenemos que comenzar a generar propuestas de valor que sean lo suficientemente buenas como para que no nos quedemos fuera del mercado. Los que tengan hijos, ahí les voy a escribir para que puedan buscar algo en internet que les puede llamar la atención, que se llama, es un concierto que se hizo en una plataforma en línea que se llama Fortnite. Los que tengan hijos, entre creo que como 5 años ya están jugando esta cuestión y unos 18, 17 años, se van a dar cuenta de lo que realmente es la nueva forma de hacer negocios. Y eso nos obliga a nosotros constantemente, como dice el compañero Siafu, no sé el nombre de Farid, que nos obliga constantemente a adaptarnos a distancia. Pueden buscar eso y hay un concierto que es muy interesante que puedan ver. Un concierto en el que asistieron 10 millones de personas. 10 millones. Que no se gastó un solo colón en contratar a nadie para brindar servicios de seguridad. No se contrató absolutamente a nadie para hacer la limpieza del lugar. No se contrató absolutamente a nadie, ni se incluyó ningún gasto para trasladar a 10 millones de personas. Y aún así, 10 millones de personas recibieron un concierto. Eso nos dice mucho sobre lo que viene y nos obliga a nosotros a repensar la forma en la que nosotros estamos brindando nuestros productos y servicios y nos obliga constantemente a reinventarnos. Si quiere, la persona de Pimenauta nos ayuda ahí a pasar la paginita. Muchísimas gracias. Es que es una cosa, esos digo que son tan buenos. A nosotros nos pusieran a hacer esta cuestión de la tecnología, probablemente se habría caído la conexión unas 15 o 30 veces. No sé. Muchísimas gracias. Entonces vamos a seguir con, bueno, ahí tenemos el espacio para preguntas. Entonces viene ahora sí, ¿cómo podemos hacer un proceso de mejora? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Logramos identificar, vamos a ir haciendo la secuencia, logramos identificar en la cadena de valor en dónde podemos nosotros generarle valor a alguien.
Después identificamos de qué forma vamos a generar valor. Si lo vamos a hacer con estrategias de largo plazo o si lo vamos a hacer con una reducción de costos. Para poder responder a esta pregunta, entendimos o comprendimos o trabajamos en comprender cuáles son las frustraciones y los beneficios esperados por este cliente en particular. Y además, vean que entre el círculo y el cuadrado hay dos flechitas. Lo más importante es que esas dos flechitas se junten. Es decir, que nosotros tengamos aliviadores para las frustraciones del cliente. Para todas las frustraciones, no necesariamente. Nosotros podríamos enfocarnos claramente en un único dolor o en una única frustración que tenga nuestro cliente y ser muy buenos en eso, lo suficientemente bueno como para que nuestro cliente nos quiera comprar. Y ahí un poco lo que le decía a Yoconda. Si usted, Yoconda, logra encontrarle, piensen en esto, y yo creo que ese es un ejemplo que les puede ayudar a ustedes muchísimo. Piensen en ese director de una empresa, de una gran empresa o de una empresa mediana. Piensen en ese señor que está ahí, el director de esa compañía, y piensen en cuál es el dolor de cabeza, que esa cosa que llega, cuando llega a la casa le dice a su pareja, ay, es que yo no sé porque hoy tuve un broncón con tal cosa. Hoy tuve un gran problema porque el guarda que contraté se quedó dormido y se robaron no sé qué. Hoy tuve un gran problema porque contraté a un capacitador y hizo una charla y la gente se quedó dormida. Hoy tuve un problema porque contraté a un servicio de mensajería y el muchacho se estrelló. Y entonces tuvimos que correr a buscar a un reemplazo y no sabemos cuánto tiempo. Piensen en ese tipo de cosas y cómo ustedes pueden especializarse en una de esas. Cuando usted, Yoconda, llega a donde este CEO a hablarle, usted le dice, señor, lo primero que le dice es, señor, ¿a usted le ha pasado? ¿Verdad? Pues eso es un pitch de venta. Uno puede buscar en internet una cosa que se lo puede escribir aquí. Elevator. Ustedes pueden buscar eso en internet. Y lo que se van a encontrar es una forma en la que ustedes le pueden vender a alguien algo de una forma muy rápida. Lo primero que hay que hacer es decirle, contarle una historia que esté relacionada con sus cosas. Entonces uno probablemente le diga, señor gerente de empresa, usted probablemente le ha pasado que los mensajeros que usted tiene duran muchísimo haciendo una vuelta y al final se quedan paquetes sin entregar. Bueno, yo, Eric Mora, he creado una empresa que se llama Entregas Sin Problemas, que nosotros nos especializamos en entregar todos los paquetes en menos de un minuto. ¿Verdad? Esa propuesta de valor, eso que le estamos diciendo a la gente, es como el eslogan nuestro, nuestra empresa, es lo que nos permite a nosotros poder hacer ver esta propuesta de valor sin ser invasivos. Porque no le estamos hablando, y eso es una cosa, nosotros no vamos a decir, señores, es que nosotros tenemos motocicletas del año, nosotros tenemos un taller autorizado que es el mejor taller de van, nosotros tenemos a los choferes más capacitados. No le vamos a decir al señor todo el montón de cosas, nosotros nos vamos a centrar en decirle que nosotros le estamos solucionando el problema, el dolor de cabeza. Lo que hace el señor no lo deja dormir tranquilo en las noches abrazado a su peluche y no puede dormir tranquilamente y no puede soñar porque él está pensando en un dolor que puede generar una cadena de valor. Si usted logra encontrar eso, va a lograr mejorar la propuesta de valor y va a poder venderle a más empresas. Va a poder encadenarse productivamente. Pero es muy probable que usted hoy esté brindando el servicio de una forma en particular. Y no necesariamente esa forma en la que usted lo está brindando es una forma en la que al cliente le vas a generar valor. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que hacer un proceso de mejora. Y para eso probablemente ustedes han escuchado de una herramienta que para los que estudiamos negocios es junto con la pirámide de Maslow y las teorías de Michael Porter, el tercer grial. ¿Cuál es este? Es
el FODA, el análisis FODA, y probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Nosotros tenemos dentro del FODA una fotografía, unos rayos X sobre, sobre la situación actual en la que se encuentra la empresa. Pero eso no nos permite, el FODA no nos permite, es insuficiente como herramienta de análisis, es una herramienta que es insuficiente para poder generar un proceso de mejora. Para eso, algunos estudiosos crearon esta cosa que se llama el CAME o el MECA, dependiendo como quiera verlo, ¿verdad? Yo lo conocí como MECA, porque además hace alusión al FODA, exactamente igual en las mismas dimensiones. Pero, ¿qué es lo que nos dice esto? Vamos a leerlo como MECA y como está en la diapositiva, que es CAME. La primera letra del MECA es M, que es mantener. ¿Mantener qué? Mantener nuestras fortalezas. Entonces, nosotros identificamos que el cliente necesita mejorar una solución. E Iván, el mayor reto que tienen las personas como usted, emprendedoras, que hacen muy bien su trabajo, es olvidarse que su trabajo existe. Para que usted pueda realizar realmente innovaciones, usted tiene que olvidarse de las cosas como las está haciendo actualmente. Yo les decía, el mayor reto en estos procesos de innovación es desaprender. Tenemos instauradas una serie de barreras mentales que fueron creadas por los procesos de socialización que no nos permiten ver la posibilidad de crear nuevos mundos, nuevas formas de pensar. Hace un año nadie se hubiera imaginado conectarse a una plataforma de videojuegos para ver un concierto de 10 minutos. Pero hoy es una realidad. Y hoy muchas cosas que están sucediendo y que van a suceder sencillamente no existían. Y el reto suyo, Iván, es olvidarse de la forma en la que hoy están solucionando los problemas. Olvídese de todo eso. Probablemente, Iván, usted sea el mejor mecánico que existe. Pero usted tiene que reinventarse. Y para reinventarse, tiene que pensar en nuevas formas de hacer que las cosas funcionen y generen más valor para el cliente. Cómo reinventar la forma en la que usted brinda el servicio, cómo reinventar la forma en la que usted monetiza, cómo reinventar los procesos internos, cómo reinventar los procesos que tienen relación con nuestros públicos de interés, cómo mejorar en el tema del manejo ambiental, cómo ser una empresa socialmente responsable, cómo comenzar a ver la forma de introducir la tecnología dentro de los procesos que usted tiene actualmente. Tenemos una gran cantidad de oportunidades y ventanas para mejorar, pero eso requiere necesariamente que hagamos un proceso de mejora y para mí una herramienta es este cambio. Entonces, ¿cómo logramos mantener nuestras fortalezas? Eso significa que si nosotros tenemos hoy, somos muy buenos en algo, ¿cómo podemos fortalecerlo? ¿Cómo logramos? Entonces, uno hace un FODA rápido, ¿verdad? Y después de que tiene el FODA, lo que va a hacer es un MECA, que es identificar cómo podemos dos acciones. Y yo siempre digo a la gente, usen una o dos, porque si no, eso se hace una cosa demasiado gigante y nunca hacen nada. Una acción, piense hoy, usted, Rosalía, usted, Iván, usted, Yoconda, cualquiera de ustedes, cualquiera de los que nos está escuchando, Mónica o Seili, cualquiera de ustedes, piense en cuál es una de sus fortalezas. Piense en cuál es una de sus oportunidades. Piense cuál es una de sus debilidades. Piense cuál es una de sus amenazas. Y una vez que la tiene clara, establezca una acción, no 3 ni 4, una acción concreta, con la cantidad de recursos que va a requerir, con la cantidad de tiempo que va a requerir, con la cantidad de responsables que va a requerir para poder ejecutarla. Al final de este ejercicio, usted va a tener al menos 4 acciones concretas para que usted pueda mejorar su propuesta de valor en función de qué? En función de las frustraciones y de la generación de beneficios o ganancias para su cliente.
Si usted logra hacer este ejercicio, ¿qué es lo que va a pasar? Que le pasa a muchísimas personas que son empresarias, que son sólidas. ¿Qué les pasa? Que están atendiendo el día a día y nunca piensan en el futuro de la empresa. Entonces, no es que usted va a dejar de pagar proveedores, no es que usted se va a dejar de limpiar el lugar, de que va a tener que hacer como 1000 cosas, ¿verdad? Pero ya va a tener 4 acciones de índole estratégico que va a poder ejecutar para poder mejorar la propuesta de valor en virtud de poder encadenarse productivamente en algún eslabón de la cadena de valor de una empresa a partir de una estrategia que está en función de la reducción del costo en una estrategia a largo plazo para ampliar y mantener un negocio de alguien más y sobre todo centrado en cuáles son las frustraciones y los beneficios que esta persona espera a la hora de recibir un servicio en particular. Y cuando tenemos eso, cuando tenemos claro ese proceso de mejora, cuando ya logramos implementar la mejora y logramos encontrar la forma en la que le vamos a solucionar el problemita, encontramos ese regalito que le vamos a dar a nuestro cliente, en ese momento, entonces ahora sí podemos hablar de cómo podemos generar acuerdos. ¿Cuáles son esos elementos que son primordiales a la hora de establecer un acuerdo con una empresa? Porque en una empresa, a diferencia de un cliente, por lo regular lo que estamos buscando es una frecuencia de compra que sea permanente. Estamos logrando o estamos buscando quizás acuerdos que son materialmente más importantes, es decir, no es lo mismo si yo lo que vendo son chupa chupas a que si lo que estoy vendiendo es un proceso de coaching, o si lo que estoy vendiendo es un proceso de capacitación, o si lo que estoy vendiendo es la atención de toda la flotilla de motocicletas, o si estoy atendiendo en la parte dental la venta y suministro de partes dentales. No es lo mismo eso que venderle a una pequeña empresa, a una persona. ¿Ok? De las cosas que hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en cuenta es la necesidad que tenemos nosotros de poder establecer procesos de comunicación con las personas que son tomadoras de decisión. No nos desgastemos innecesariamente en 300 llamadas con una persona que no tiene capacidad de decisión. Eso los va a frustrar a ustedes y van a hacer que al interno de las organizaciones la gente diga, otra vez está llamando Eric Moore, el necio aquel que quiere hacer tal cosa, porque hemos llamado 500 veces. Tenemos que identificar quién es nuestro cliente, quién es realmente el que es el contacto premium. Después de eso, después de identificar claramente quién es la persona, vamos a definir cuáles son los objetivos para la reunión que queremos con esa persona. ¿Cómo logramos una reunión? Hay diferentes formas. Hay una organización que a mí me gusta mucho y yo siempre le digo a la gente que busquen, se llama BNI, Business Networking International. Esta gente hace rondas de negocios muy interesantes basadas en la confianza, pero sobre todo basadas en la capacidad que tienen nosotros de darme referencias. Esa es una estrategia de llegar. La otra estrategia de llegar es tratar de conocer muy bien cómo se comporta nuestro cliente, a dónde van, con quién se relaciona, de qué forma lo puedo encontrar. Pero antes de hacer todo eso, nosotros tenemos que tener claramente identificado nuevamente cuál es la propuesta de valor. Porque, ¿qué hago yo si, por ejemplo, a Cindy Quintana, que está escribiendo en ese momento, me dice que ella necesita hablar con Sadie de Modifica? Yo le puedo dar el teléfono de Sadie y decirle a Sadie que la atienda. Pero si cuando Cindy la llama le va a decir una cosa que nada que ver, pues nada, no va a servir de nada. Ahí está Rosalía Miranda diciendo que es miembro de BNI. Sí, Rosalía, yo fui presidente de un grupo, del primer grupo, de hecho, que se creó en el país. Y creo que para mí es una cuestión estricta, o sea, realmente maravilloso para poder contactar gente. Creo que en algún momento lo he hablado también con Karen. En fin, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esa propuesta de valor. Una vez que usted tiene claro eso, usted tiene que definir cuál es el objetivo de la reunión. Muchas veces, y le voy a dar un ejemplo, hace más o menos unos 6 meses, unas estudiantes de la Escuela de Nutrición, en el que llevamos un curso sobre modelos de negocio y procesos de innovación, crearon un modelo de negocio realmente bueno.
realmente bueno, sobresaliente. Y ellos necesitaban o tenían la necesidad de contactar a una persona que es dueña de una empresa. Curiosamente, tuve la oportunidad de conocer a esa persona que ellos necesitaban contactar, la logré conocer y entonces le saqué una cita a esas muchachas. Y entonces las muchachas estaban muy ansiosas y me dicen, profe, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo es la cosa, verdad? Y yo les decía, vean muchachas, tranquilas, tienen que entender que ustedes hoy no van a vender nada. Ustedes hoy no venden nada. Ustedes lo que van a hacer hoy es simplemente tener un primer punto de contacto. Hoy ustedes se van a presentar. Hoy ustedes lo que tienen que hacer, su objetivo del día de hoy es enamorar a esta persona para que esa persona quiera seguir hablando con ustedes. Pero a veces, y un poco lo que preguntaba, por eso le decía yo, Conda, que mucho de la pregunta que ella nos hacía se iba a responder en esta parte. Muchas veces tenemos esta primera reunión con la persona y la bombardeamos y la decimos y le decimos y le decimos. Y la principal cosa que uno tiene que hacer en una presentación de un negocio, cuando yo voy a vender un negocio a alguien, lo que yo tengo que procurar es escuchar, escuchar y escuchar y escuchar y escuchar a esa persona. Porque no hay nada mejor que recibir toda la información que yo pueda para poder hacer una presentación mucho más asertiva. Alguien dice que uno tiene, mi mamá creo que es la que me decía, que uno tiene una boca y dos oídos porque uno tiene que escuchar el doble de lo que habla. Uno tiene que estar atento y escuchar, porque esa persona en esa primera entrevista nos puede decir muchísimo sobre los problemas que tiene y nos puede ayudar a nosotros a enfocar nuestra propuesta de valor para que esa persona escuche lo que quiere escuchar. Esa es la forma más efectiva, según mi experiencia. Eso yo no lo aprendí ni en la licenciatura, ni en la maestría, en ningún proceso de formación, ni en ninguna universidad. Eso lo aprendí en la calle. La mejor forma en la que nosotros podemos vender un producto o un servicio es si nosotros logramos realmente escuchar a la gente y entender qué cosas son las más importantes. Bueno, quizás sí lo aprendí un poco en la universidad, gracias logré crear un modelo de derivadas parciales para explicar cómo la gente negocia. Y parte de ese modelo matemático para explicar cómo la gente negocia está basado en la posibilidad de escuchar y recibir información y cómo esa información puede ser establecida a través de números para poder generar un proceso de negociación. Pero otro tema casi que nos da para un par de días de conversación. Pero en ese momento enfoquémonos en que nuestro objetivo, cuál va a ser nuestro objetivo de la reunión. Y eso es que usted se siente y usted diga, ¿qué es lo que yo quiero obtener hoy? Hoy me voy a reunir con Karen del Banco Nacional. ¿Qué espero de esa reunión? Hoy me voy a reunir con el CEO de tal empresa. ¿Qué espero de esa reunión? Si es una presentación, o probablemente lo que yo voy a esperar es que la persona me invite a su empresa, que la persona me pida que le haga una propuesta, que la persona quiera que yo le mande un documento. La segunda parte, ¿será un avance? ¿Será una segunda reunión? Si es una segunda reunión, hay una persona que es muy buena en ventas que me decía que no importa en cuál tipo, en cuál momento, si es en el primer contacto, en la presentación, si es en el avance, si es en el cierre, si es en un nuevo acuerdo, no importa en qué tipo de negociación o qué tipo de conversación esté, él decía, Eric, es importante dejarse la bola de su lado. Y yo, ¿cómo? Sí, usted cuando termine una reunión, que el siguiente paso en la relación lo tenga usted. Es decir, usted termina una reunión con alguien y hace la presentación y todo bien y todo el mundo muy contento y se abrazan y se desean los mejores deseos para el fin de semana. Y entonces uno cierra y dice, ok, perfecto, yo le estaría llamando en tal fecha. Yo le voy a mandar un correo. Yo voy a hacer tal cosa. Porque si usted se deja la bola de su lado, usted va a tener la posibilidad de reactivar la comunicación. Si usted deja que la persona se deje la pelota de su lado, usted va a estar limitado porque va a esperar hasta que esta persona
tenga el tiempo de contestarle. Y no necesariamente, y eso es importante, no necesariamente usted es la persona más importante para esa persona. Quizás ella sí sea la persona más importante para usted, pero no necesariamente usted lo va a hacer para ella. Por eso es importante dejarse la bola de su lado. La segunda cosa, preparar un mensaje claro basado en la generación de valor. A mí no me interesa, perdón, y aquí puede sonar un poco feo, no se les rompa el corazoncito ni se sientan mal por eso, ¿ok? Pero a mí no me interesa saber que usted comenzó este negocio porque su papá le inspiró a esforzarse y usted después de una gran lucha de años y después de buscar financiamiento, finalmente logró encontrar la ayuda del Banco Nacional para que le dieran un crédito para pymes y gracias a eso logró fortalecer su empresa y hoy ser una gran empresaria, un gran empresario. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es saber cómo usted me puede resolver un problema a mí. A mí lo que me interesa es cómo usted me puede hacer generar valor, generar ganancias a mí. Y en eso se tiene que centrar el primer mensaje. Ya después, ¿verdad? Si la discusión avanza, si usted puede tener más espacio, ahí ya le cuenta hasta que usted es liguista o capricista, no sé, ¿verdad? Y ahí usted puede contarle que usted está muy contento porque se compró un carro nuevo. Pero en primera instancia usted tiene que centrar su mensaje en lo que la persona quiere escuchar. Y sobre todo centrarse también en escuchar a esa persona para que cuando usted lee el mensaje le diga las keywords más importantes. ¿Qué son las cosas más importantes que esa persona quiere escuchar? ¿Ok? Tiene que tener muy claro qué es lo que usted espera obtener de su contraparte. ¿Qué espera en cada reunión? ¿Espera que esa persona le compre o no? Para una primera reunión nunca va a pasar que le van a comprar. Pero ¿qué esperaría esa persona? ¿Esperaría una segunda reunión? ¿Esperaría que usted le pueda pasar una propuesta? ¿Esperaría recibir más información? Eso hay que tenerlo claro para saber uno si fue una reunión exitosa o no. Justo ayer me contactó, tuve una reunión con una gente que quiere que les ayude a generar un modelo de negocio nuevo. Ok, ¿cuál era mi expectativa? Mi expectativa era que me pidieran que yo pudiera enviar una propuesta. Logré eso, entonces fue una reunión exitosa. No lo logré, entonces no fue una reunión exitosa. Sí, hay que tener claridad en eso. También es importante, porque uno nunca sabe, a veces sucede. De hecho, a mí me pasó ayer, que le piden a uno una propuesta. Entonces es importante tener una propuesta. Y yo le pongo aquí una frase de una amiga, Silvia Araya, que decía, tenga claro que es un documento Marte. Es decir, tenga una propuesta de acuerdo, pero no se case con que ese va a ser el acuerdo. Muchas veces la gente deja ir oportunidades de negocio porque se centran y son súper jugones, más cuando uno es un emprendedor, casi que un emprendedor tiene como, si no tuviera que decir características, uno dice que el emprendedor es jugón, que es necio, ¿verdad? Esa es una característica, porque eso le ayuda también a que a pesar de que un montón de cosas salgan mal, sigue insistiendo, sigue perseverando, sigue perseverando. Bueno, eso puede en algún momento ser malo, porque si nosotros nos casamos con que el negocio tiene que ser de una forma en particular, a veces eso puede hacer. Voy a darles un caso extremo. A mí me interesa que me paguen mediante transferencia y me centro en transferencia. Y si mi cliente me dice, yo no quiero pagarle transferencia, yo no voy a pagar con tarjeta, y yo me centro en que no, de perder el cliente. Entonces tengo que tener claridad en que puede ser que mi contraparte me pida modificar partes de ese acuerdo. Y todo bien, uno tiene que tener una cosa que en negociación se llama MAPAM, que es la alternativa a un no acuerdo, ¿verdad? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a ceder? ¿Ok? Después prevea una hoja de ruta. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hoy me reúno con esta persona. ¿Y cuáles podrían ser eventuales siguientes pasos? Si yo tengo claridad en cuáles son los siguientes pasos de esta reunión, sea la primera, la segunda, la tercera, la que sea, yo sé cuál es el siguiente paso, yo puedo hacer un cierre de esa conversación haciendo propuestas a partir del siguiente paso. Hoy me reúno con alguien, me voy a conocer. Entonces, el siguiente paso podría ser que yo le mande una propuesta. Entonces le voy a decir a la persona,
hey, ¿le parece? ¿Le parece bien? Bueno, sabe, muchas gracias. Yo mañana te puedo pasar o yo entre una semana te paso una propuesta. Ya estoy dejando una hoja de ruta de cuáles van a ser los siguientes pasos. Eso le permite mucho a las empresas poder establecer mecanismos de acuerdos que sean mucho más eficientes en una cosa que en economía se llama costos de transacción, que es cuando las empresas no se ponen de acuerdo en cuáles son las lógicas de funcionamiento de un acuerdo. La otra es eh, que a veces nos queremos apresurar y hacer todo en el primer momento. Y ustedes tienen que recordar, hay una frase que dice que el viaje más largo inicia con un primer paso. A veces, cuando estamos haciendo un acuerdo y trabajamos en negocios que son de empresa a persona, probablemente no vamos a volver a tener relación con esa persona. Probablemente. Puede ser que sí, dependiendo del core de negocio de cada quien. Pero cuando estamos hablando de encadenamientos productivos, un encadenamiento productivo no es una venta única. Un encadenamiento productivo es que usted va a ser parte de la cadena de valor de esa empresa. Eso quiere decir que son procesos de negociación, por un lado, que son más largos, y por otro lado, son procesos en los que lo que se busca es una relación de largo plazo. Entonces, no se frustre, no espere que usted un acuerdo comercial lo vaya a cerrar en el día 1. En algún momento me tocó pasar por muchos procesos de negociación. Yo creo que por eso fue que me entusiasmé mucho, por eso hice toda la investigación después sobre el tema. Y una de las cosas que yo recuerdo que me pasó fue que en algún momento compramos una empresa que desde el momento 1 de contacto hasta el momento de cierre pasó un año en un proceso de negociación. Y al final obtuvimos un beneficio económico sumamente importante. ¿Pero por qué? Porque no nos frustramos en esperar que todo se resolviera en el primer momento. No necesariamente van a tener que esperar un año, pero sí tienen que tener la conciencia de que el ser parte de una cadena de valor no es algo sencillo, es algo complejo para ustedes, pero también y sobre todo es algo complejo para la empresa, porque puede significar despedir gente, puede significar hacer toda una reorganización de los departamentos. Entonces no se lo van a tomar a la ligera y por eso tienen que tener mucha paciencia. Y siempre recuerde generar acuerdos de valor, acuerdos de largo plazo basados en la generación de valor. Eso es fundamental. Que los acuerdos estén basados en cómo usted puede generar valor hoy, valor mañana, valor dentro de 10 años, cómo usted puede establecer procesos de mejora continua que le puedan ayudar a usted, pero también que le van a ayudar a su cliente. Porque usted está haciendo, cuando hablamos de un encadenamiento productivo, usted está haciendo parte de esa empresa. Usted está asumiendo una parte importante de lo que esta empresa está haciendo. Un encadenamiento productivo no es una venta. Un encadenamiento productivo es una estrategia que nos permite a nosotros ser parte de alguien más. Y eso significa un nivel de complejidad y de compromiso con la generación de valor que es constante. Y bueno, ya con eso estaríamos cerrando la presentación 10 y 26. A mí cada vez me sorprende más el nivel de qué cronómetro que tenemos nosotros aquí. Una cosa lindísima. Ok, Cindy, es muy interesante su pregunta. Vamos a ver, usted como empresa, Cindy, tiene una cadena de valor, ¿sí? Y esa cadena de valor, por lo regular, es igual para todos sus clientes. Por lo regular. Va a depender también de todos los servicios que pueda brindar o no. Pero siendo un servicio de fisioterapia, probablemente la cadena de valor sea la misma. Ahora, lo que es importante es identificar si usted se va a enlazar con una empresa, se va a encadenar productivamente con una empresa en una cadena de valor. Y ahí sí hay una modificación, y hay una modificación en la propuesta de valor. Voy a darle un ejemplo, Cintia. Usted es fisioterapeuta. Si usted va a negociar con un gimnasio, para usted ser la fisioterapeuta del gimnasio, el tema de la fisioterapia probablemente sea parte de las actividades primarias, parte del servicio que le da el gimnasio al cliente. Tiene que ver estrictamente con eso.
¿verdad? El cliente que va al gimnasio pasa por las pesas, por el sauna y después a la fisioterapia. Es tangencialmente parte de todo el servicio que está brindando. Entonces, su propuesta de valor y la forma de vincularse con el gimnasio es de una forma en particular. ¿Ok? Pero es porque usted se está incluyendo en ese eslabón. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si Cindy, usted le va a brindar servicios de fisioterapia, pero a una empresa de call center que la gente pasa sentada mucho tiempo y pasa con estrés? Entonces, van a contratar a una fisioterapeuta para que les pueda ayudar a ellos a generar ejercicios de relajación y salud ocupacional para que no tengan problemas por estar sentados tanto tiempo. Esa es una actividad que es de soporte, no es una actividad primaria. Puede ser que los muchachos del call center lo que hagan es vender tarjetas de teléfono. Y entonces, o son los muchachos del Banco Nacional que trabajan en servicio al cliente. Pero usted no es parte del servicio al cliente. Usted es parte de una actividad de soporte que es gestión del recurso humano o gestión del talento humano. Y por tanto, su estrategia para llegar al Banco Nacional va a ser distinta que para llegar al gimnasio. ¿Sí? Es la forma en la que usted se vincula con ellos es distinta. Ahora, su cadena de valor puede ser la misma para los dos. ¿Ok? Son perspectivas distintas, son como niveles distintos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, espero haberle aclarado la consulta. Estamos aquí esperando, nos queda un minuto, podemos pasarlos un poquito más. Con mucho gusto, Cindy. Nada más les recuerdo que no se retiren sin contestar la evaluación. Es sumamente importante para nosotros poder conocer en qué otras cosas podemos nosotros mejorar y en qué cosas también le podemos ayudar y colaborar. Y si todo está perfecto, genial, pero si no, también cómo podemos ayudar. Sí, Yoconda, el tema de las derivadas parciales tendrá que esperarse un ratito a que tenga chance para escribir un libro sobre eso. En realidad es una teoría nueva que planteé desde la universidad. Entonces, de ahí no hay nada escrito formalmente todavía. La investigación ya se terminó, pero ahora hay que escribir el libro. Entonces, todavía no está nada disponible. Hay algunos libros que te puedo recomendar. Digamos que los gurús más importantes en términos de negociación son Fisher, Uri y Panton. Ellos tienen varios libros que hablan sobre procesos de negociación que son interesantes. Hay uno particularmente que se llama El arte de negociación, cómo negociar sin ceder, que les podría servir también, pero esos tres autores son los que tienen algo ahí. El de las derivadas parciales tienes que dar un chancecito. Ahí cuando ya lo esté vendiendo les aviso. Le digo al Banco Nacional que me ayude a promocionarlo. Ok, yo creo que no hay más preguntas, me parece. No hay más preguntas, entonces, aquí ya están poniéndonos la evaluación. Con lo cual estaríamos cerrando.